Bien. Ok, pues vamos a ver lo que es Sodoma y Gomorra y vamos a tocar este tema en Génesis, que está en Génesis 19, ¿ok? En Génesis 19 vamos a ver la historia de Sodoma y Gomorra, que pues bueno, pues la verdad es que si se las leo, posiblemente va a ser un poco, no quisiera caer en lo que es el aburrimiento, pero les voy narrando poco a poco de lo que se trata Génesis. Génesis 19 se trata de que llegan dos ángeles, ¿sí? A Sodoma. Entonces, dice, caída la tarde, llegan dos ángeles a Sodoma y Lot está sentado en la entrada de la ciudad. Y al verlos, se levanta a recibirlos y se postra en tierra, o sea, les hace reverencia y les dice, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos, pasaremos las noches en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron a su casa. Ahí Lot les prepara toda una buena comida, les cose panes y comen y todo pasa bien. Bueno, aún todavía no se han acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba ahí presente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera porque queremos acostarnos con ellos. Esa es la versión internacional. Y dice en versión Reina Valera, que es una versión diferente, dice, sácalos para que los conozcamos. Así es como dice Reina Valera. Después de eso, sigue y dice, sale a la puerta, Lot les dice que por favor, amigos míos, no cometan la perversidad. En Nueva Versión Internacional dice, no hagan tal maldad. Tengo dos hijas, fíjense cómo está esto, ¿eh? Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas los que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, les dicen las personas. Ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron sus brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a todos tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot sale a hablar con sus futuros yernos y sus prometidos, o sea, con las hijas. Apresúrense, dice, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Y bueno, pues salen, al final le dice que nadie voltee para atrás y la mujer voltea para atrás y se convierte en una estatua de sal, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí el contexto homosexual o la connotación homosexual, ¿cuál es? Pues es ese, el queremos conocerlos. Nueva versión internacional dice, queremos acostarnos con ellos. Y sí, sí es cierto, esa palabra es la palabra Yadá, perdón, y esa palabra es la misma palabra que utiliza el Génesis cuando habla de Adán y su mujer Eva, porque dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, sí, efectivamente, es una palabra donde la palabra Yadá se
se traduce como conocer y se traduce como tener relaciones sexuales, vamos a ponerlo así. Pero ¿recuerdan ustedes la diferencia entre orientación sexual y conducta homosexual? Orientación homosexual y conducta homosexual. O sea, hay una diferencia en esto. Ezequiel 16, en el libro de Ezequiel 16, nos habla de cuál fue el error que comete Sodoma y Gomorra. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, le dice. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación. Ahí esa palabra, algunos hablan de que esa palabra es la que obedece a la parte homosexual. Pero ahorita vamos a ver que no. Abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. En realidad habla de una soberbia, habla de gula, habla de una ociosidad, habla de que no le dieron la mano al afligido. Fíjense cómo era de importante darle la mano a esas personas que venían de fuera, que el mismo Lot ofrece a sus hijas, que son vírgenes, en cambio de no hacerles nada a estas personas que llegaron. La hospitalidad en ese entonces era tomada de una forma de muy alta oportunidad, muy diferente a lo que hoy. No podemos hablar de una hospitalidad hoy en día, como nosotros la conocemos, a como debería de haber sido en aquel entonces. Él les ruega a los ángeles que pasen a su casa y dice, ahí van a tener lugar donde lavarse los pies. Estos hombres no venían de un camino como los que hoy conocemos, venían de un camino de terracería, venían de un camino donde pasaban animales y donde los animales también hacían defecaban en la misma calle, en el mismo camino. Muy seguramente estos hombres venían sucios. Las personas que venían de otros lugares no eran lugares muy cercanos. Había veces había que caminar por días. Entonces, imagínate los sucios que venían, sobre todo los pies. No tenían botas como hoy nosotros tenemos botas, tenían guaraches, tenían sandalias. Muy seguramente venían sucios, sudorosos, sedientos, hambrientos. Por eso él les ofrece su casa, les ofrece pan, les ofrece agua, comida, techo, donde lavarse. Eso era hospitalidad. Y eso era muy bien recibido y muy bendecido. El no ser hospitalarios era verdaderamente un problema, y estas personas, Sodoma y Gomorra, no solamente no eran hospitalarios, no solamente llegaron a no ser hospitalarios, sino que llegaron a tener una maldad dentro de su corazón. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Ahora, si nos vamos a un contexto histórico, nos damos cuenta que cuando Abraham se separa de Lot, esto lo vemos un poquito antes en las escrituras, le dice, escoge el lugar que tú quieras, le dice a Lot. Nuestros trabajadores no se están llevando bien entre ellos. Antes de que tú y yo tengamos un problema, le dice Abraham, escoge qué tierra quieres y tú te irás de ese lado y yo me voy del otro contrario, con tal de ya no tener problemas contigo. Y entonces Lot escoge la mejor tierra, escoge la tierra donde estaba al lado de un río. Esa tierra era Sodoma y Gomorra después. Al lado de un río podía crecer cualquier planta.
había sembradíos, había agua, agua para los animales. Pero esto desafortunadamente los hizo que estas personas se volvieran soberbias, se volvieran ociosas y, por supuesto, malos anfitriones, mal hospitalarios. Se llenaron de soberbia. Y entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que la hospitalidad, como les decía, era muy, muy necesaria en ese entonces. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús les está hablando a sus apóstoles, les está diciendo: cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los recibiesen o no los reciben ni los escuchan, salgan de ahí y sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Entonces, ser mal hospitalarios, ser groseros cuando llegan visitas o algo, no es bueno delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Entonces, vaya, y ahora, queremos conocerlos, queremos acostarnos con ellos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Recuerden una cosa, recuerden el ejemplo que les puse precisamente de las personas en cárcel, de las personas en prisión. ¿Qué es lo que hacen para someterlos? ¿Qué es lo que hacen para denigrarlos, para lastimarlos? Tener una conducta homosexual. Pero esto no los hace ser homosexuales. Esto no los hace ser y tener una orientación homosexual. Es adoptar una conducta homosexual para denigrar, para lastimar, para desvalorar a las personas. Entonces, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, fue la vileza, fue la maldad, fue la falta de hospitalidad, fue que efectivamente los hombres se habían vuelto bastante malos. Y tú me preguntarás hoy por hoy, ¿por qué hoy, que hay tanta gente mala en el mundo y que muy poco hospitalaria, por qué Dios no lastima a Sodoma, como a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Bueno, esto ya es un anexo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque vivimos en el tiempo de la gracia y además Jesús, se podría decir, viene precisamente a romper esa parte en donde Dios tenía que poner sus correctivos para las personas. Hoy por hoy existe un Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el que nos libra de ese mal o de ese correctivo, vamos a poner, que pondría o que tendría que ponernos Dios. Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Cronos es el tiempo que transcurre, que es el medible, días, semanas, meses, horas, minutos, segundos, ¿ok? Y el tiempo Kairos son periodos de tiempo delimitados, tiempos de Dios. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque, bueno, también tenemos que saber que hay tiempos que pueden ser medidos, todos los tiempos pueden ser medidos, pero los tiempos de Dios solamente son épocas. Y no quiere decir con esto que la Biblia se contradiga. Primero dice una cosa y después dice otra. No, son tiempos kairos, son tiempos de Dios. Esto, por ejemplo, hablamos de una interpretación bíblica con respecto a la comida. Por ejemplo, en el tiempo de Adán le dice: comerás solo semillas y frutos. ¿Por qué? Pues porque no podían comer carne. Prácticamente en el tiempo de Adán eran veganos, de hecho, ¿sí? No eran ni siquiera
personas que no comieran carne nada más, sino eran personas que no comían carne ni sus derivados de ningún animal, ¿ok? A ver, espera, espérenme. Mamá, ayúdame, por favor. No sé, ¿qué me pasó? Perdón. Ay, no sé, este perro se levantó y se puso a chillar, se le amarró el dedo ahí. Perdón. Adán dice comerá solo semillas y frutos. Noé dice comer todo tipo de animales. Con Noé puede comer ya todo. No hay ningún problema. Con Moisés le delimita el comer y el que no comer. A Moisés le delimita, por ejemplo, hay ciertas partes, hay ciertos animales que no puede comer. Hay ciertas cosas que no puede ni siquiera tocar, ¿ok? Y en el tiempo de Jesús, ya hasta el día de hoy, se permite comer todo. Todo nuevamente podemos volver a comer. Entonces, estos son tiempos kairos de la comida. No quiere decir que Dios se esté contradiciendo, que hoy quiere que comas esto y mañana no. No. Sencillamente Dios sabe por qué. Y que hay un porqué en cada cosa. En el tiempo de Adán, pues no podían comer ningún derivado de animal porque lo único que querían era que se multiplicaran. Pero en el tiempo de Noé ya puede hacerlo. Pero después Moisés, en el tiempo de Moisés, le da ciertas bases y ciertas, hace una lista de cosas que no puede comer. ¿Por qué no puede comer ciertas cosas? Básicamente es por sanidad. Básicamente es por salud. Créanmelo, es por salud. Y en el tiempo de Jesús, ya puede comer de todo. Entonces, también tenemos que tomar esto en cuenta bíblicamente, ¿ok? Bien, pues vamos a ver solamente rápidamente la palabra abominación. ¿Se acuerdan de la palabra abominación cuando estábamos hablando de los otros versículos, de los versículos de Sodoma y Gomorra? Bueno, la palabra abominación se va a ver en dos versículos de Levítico. Levítico está en el Antiguo Testamento y dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y efectivamente, abominación, si tú piensas que la palabra abominación quiere decir que es algo malo, feo, algo que no le gusta a Dios, efectivamente, es algo que no le gusta a Dios, pero responde única y exclusivamente a cuestiones de religión, a cuestiones y prácticas religiosas. No habla de cuestiones sociales. Corresponde la palabra únicamente a cuestiones religiosas. La palabra es toeba y la palabra que se traduce como abominación es toeba. Y está utilizado para describir actos impuros e ilícitos, pero solamente a preceptos o costumbres religiosas. Por ejemplo, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios recuerden que no eran parte de la tribu de Israel, ¿no? Pues eran egipcios. No pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Habla de costumbres y preceptos religiosos. No está hablando de cuestiones sociales. Si hubiera hablado de cuestiones sociales o cuestiones precisamente de cuestiones como, vamos a decirlo como maldad o vileza en cuestión sexual, por ejemplo, hubiera utilizado la palabra sima. Sí había una palabra para eso.
En el Antiguo Testamento encontraremos el contexto de actos sexuales intrínsecamente inmorales, es la palabra que buscaba, inmoralidad, con esta palabra que puede traducirse como maldad o vileza. Y hay varios ejemplos. Uno de ellos es Levítico 20:14. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, o sea, comete sima. No dice abominación, no dice toeba. Está hablando de una cuestión moral. Aquí sí. Quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza, sima, entre vosotros. Yo me pregunto entonces, si esto de que dos hombres no pueden tomar como uno como mujer y dice es abominación, sí, es abominación. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, déjenme decirles, que había otras tribus alrededor, ¿sí? O sea, lo que hace Dios lo que hace es juntar a toda su tribu de hebreos, ajá, y los junta a todos y los lleva y los quiere llevar a una tierra prometida. Ese es el pensamiento de Dios. Eso es lo que quiere llegar, ¿ok? Pero alrededor estos cuates se van a poder, no estamos hablando de 20 personas, ni de 100. Estamos hablando de una cantidad impresionante de gente que salió de Egipto para el desierto. Entonces, Dios lo que quiere es que toda esa gente no se mezcle con otras tribus que hay alrededor. Y lo que quiere es que no haya ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque en las otras tribus había prácticas de precisamente tener relaciones entre dos hombres, por ejemplo, pero no eran cuestiones de inmoralidad o de moral, eran cuestiones religiosas. Por eso habla de abominación, porque estas personas utilizaban esos actos para adorar a sus dioses paganos. Dioses que no era el Dios todopoderoso, el Dios de los hebreos, ¿sí? Y las personas adoraban a esos dioses paganos dando tributo, teniendo sexo de ese tipo. Pero volvemos al tema, son conductas, en algunos casos eran conductas, no dudo que algunos de personas es más, había personas hasta que se prostituían de esa forma era un prostituto para darle culto, para rendirle culto a algún dios pagano. Entonces, hablamos de una cuestión religiosa, no hablamos de una cuestión moral. En la cuestión moral no hay problema, no se tiene ningún registro de que haya una prohibición por el hecho de tener relaciones sexuales sobre todo era entre dos hombres, que es lo que es más, volvemos al tema, la palabra está hecha bajo un patriarcado. Entonces, casi siempre va a hablar de dos hombres, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque así se le daba tributo, se le rendía tributo a todos esos dioses paganos, ¿ok? Entonces, bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o si alguien